En este videoanálisis responderemos algunas preguntas a partir del análisis de la sentencia T-248 del 2024. ¿Cuál es el problema jurídico y de interpretación en el presente caso? Problema jurídico. Las entidades públicas y particulares responsables del proyecto RED en el territorio del Gran Resguardo Indígena del Baupés vulneraron los derechos fundamentales a la autodeterminación, autogobierno, integridad cultural y territorial de las comunidades indígenas del Pirá Paraná, al formular, validar, verificar y certificar dicho proyecto sin contar con el consentimiento y participación efectiva de sus autoridades indígenas conformes a sus sistemas de gobierno propio. El problema de interpretación radica en determinar hasta qué punto el consentimiento y la participación activa de las comunidades indígenas a través de sus estructuras de gobierno propio son condiciones indispensables para la implementación del proyecto RED. La participación de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se concreta en tres facetas del mismo derecho. Primero, la simple participación asociada a la intervención de las comunidades en los organismos decisorios de carácter nacional, así como la incidencia que a través de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por cualquier motivo les interesen. Segundo, la consulta previa frente a cualquier medida que los afecte directamente. Y tercero, el consentimiento previo, libre e informado cuando esta medida, norma, programa, proyecto o plan político produzca una afectación intensa de sus derechos, principalmente aquellos de carácter territorial. Según el derecho internacional y la jurisprudencia colombiana, especialmente la Corte Constitucional, el CPLI es un requisito indispensable cuando un proyecto o medida puede generar una afectación significativa en los territorios indígenas. La falta de este consentimiento puede considerarse una vulneración grave de sus derechos. La consulta previa es un derecho consagrado en instrumentos como el Convenio 169 de la OIT, que Colombia ha ratificado, y que obliga al Estado a realizar consultas antes de tomar cualquier medida que afecte directamente a los pueblos indígenas. Participación activa. Más allá de la consulta, el derecho a la participación implica que las comunidades indígenas deben poder influenciar activamente en las decisiones que afecten a su territorio y su vida comunitaria, de acuerdo con sus propios sistemas de gobierno. El artículo 7 de la Constitución Política, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Al reconocer al Estado como una composición de distintos grupos sociales, étnicos y culturales, la Carta Política abrió el cambio que permitió precisar el contenido y el alcance social de derecho, lo que implica que los proyectos que afecten a comunidades indígenas deben respetar y garantizar su derecho a participar de manera efectiva y a consentir o rechazar proyectos que puedan impactar sus territorios y formas de vida. Para analizar el derecho a la determinación de las comunidades indígenas es fundamental aplicar una serie de métodos de interpretación constitucional y legal que permitan comprender de manera integral este derecho dentro del marco jurídico. A continuación se describirán algunos de los enfoques más relevantes. Método gramatical o literal. Este enfoque, que parte del análisis del texto de la norma en su sentido literal, se examina el lenguaje exacto de la Constitución y de las leyes que a la autodeterminación de las comunidades indígenas. Aquí se busca entender cómo se define y delimita este derecho prestando atención a los términos utilizados para describir la autonomía, el reconocimiento de las costumbres y de las prácticas culturales. Número 2. Método sistemático. La interpretación sistemática se centra en entender la norma en la relación con el resto del sistema jurídico, es decir, ¿qué elementos de la ley y de la sentencia son relevantes para la interpretación del caso? Para la interpretación del caso es necesario conocer la estructura de la sentencia, los hechos y hechos probados, ya que con esto se evidencia cómo las empresas implicadas y el gobierno también en la demanda no actuaron debidamente para respetar y salvaguardar los derechos fundamentales de estos pueblos indígenas. Se evidencia que no hubo consentimiento por parte de la población y que se actúa sin el correcto marco jurídico. Esto ocasiona errores en la operación del proyecto RED+. ¿Qué argumentos de interpretación
están en contra y a favor del proyecto Red Más en la población indígena. El proyecto de reducción de las emisiones de deforestación y degradación de los bosques en el territorio indígena busca desarrollar programas y políticas para un desarrollo verde, un desarrollo social, económico y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Esto sería a favor del proyecto. En contra se evidencia, como encontramos en la sentencia, un problema por parte del gobierno nacional, ya que este omite establecer unas pautas claras y un marco jurídico donde claramente y verificablemente estén salvaguardados los derechos y la dignidad de estos pueblos indígenas. ¿Cuál sería la decisión más adecuada, utilizando los métodos de interpretación constitucionales y legales, para equilibrar los derechos de las comunidades indígenas en la implementación de los proyectos Red Más? En ese orden de ideas tenemos la decisión más adecuada sería el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el consentimiento de las comunidades indígenas. Esto implicaría que cualquier proyecto Red Más en territorio indígena debe ser desarrollado con la participación activa de las comunidades. Con esto se garantiza su autonomía en la toma de decisiones y respetando sus formas tradicionales de manejo del territorio. A su vez, el Estado debe asegurar que los beneficios ambientales y económicos de estos proyectos se distribuyan de manera justa, respetando el desarrollo al ambiente sano sin comprometer la autodeterminación indígena. Además, que se respete la autodeterminación de las comunidades indígenas en cuanto al uso y gestión de sus territorios. Las comunidades deben tener la capacidad de decidir si aceptan o no la implementación de estos proyectos en sus tierras, y si lo hacen, cómo lo desean que se estructuren y se ejecuten. También se debe establecer mecanismos de compensación en caso de que las comunidades acepten el proyecto, para garantizar el impacto sea mínimo y las comunidades se beneficien de manera equitativa, tanto económica como ecológicamente. ¿Qué conclusiones jurídicas, reglas y precedentes aplicables se pueden extraer de este caso? La Corte Constitucional y el marco jurídico internacional, como el Convenio 169 de la OIT, exigen que las decisiones que impacten a estos pueblos respeten sus sistemas de gobierno y aseguren su participación efectiva. En ese sentido, cualquier proyecto que no cumpla con estos requisitos no solo debe ser revisado, sino que también se debe buscar una reparación adecuada para las comunidades afectadas, asegurando su protección jurídica y cultural. Los precedentes de la Corte Constitucional y las normas internacionales ratificadas por Colombia, como el Convenio 169 de la OIT, establecen que estos derechos son condiciones indispensables para la implementación de proyectos que afecten los territorios indígenas. Cualquier medida o proyecto que no cumpla con estos requisitos está en riesgo de ser considerado inconstitucional y debe ser rectificado o anulado.